La sección de arte antiguo de los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica se encuentra entre las más importantes del mundo en materia de arte flamenco y holandés. Es fruto de la política cultural de Napoleón Bonaparte. En 1794, los franceses ocuparon Bélgica luego de haber vencido a los austríacos en la batalla de Fleurus. Comenzaron entonces a despojar iglesias y palacios, y reunieron en Bruselas cientos de obras de arte, la mayoría provenientes de órdenes religiosas suprimidas. 270 de estas obras fueron enviadas a París ese mismo año y pasaron a enriquecer el acervo del Museo del Louvre. En cuanto a las que permanecieron en Bruselas, constituyeron el núcleo fundador del museo. El conservador Guillaume-Jacques Joseph Bosquier examinó las casi 1.500 pinturas conservadas en la ciudad y eligió un centenar para exponerlas en el Palacio del Antiguo Patio. Es gracias a él que hoy se encuentran aquí cuadros de un valor excepcional, como la Adoración de los Magos o el Martirio de San Livino de Rubens. Con la caída de Napoleón, un centenar de las 270 obras maestras expatriadas regresaron a Bélgica. Luego, en 1835, un decreto del rey Leopoldo I creó un museo nacional que 7 años más tarde fue cedido al Estado belga. Desde entonces, las adquisiciones se multiplicaron con obras como el tríptico de la Cofradía Santa Ana de Quentin Messies, el Martirio de San Sebastián de Hans Memling o el retrato del pintor y su familia de Cornelis de Vos. Estas nuevas adquisiciones excedieron el espacio expositivo del antiguo patio y en 1887 las colecciones fueron transferidas al Palacio de Bellas Artes, erigido en la calle de Regencia según un proyecto de Alphonse Vallat. Este edificio de sobrio clasicismo no había sido pensado en principio como museo, sino para albergar colecciones temporarias y conciertos. En 1964, el aumento significativo y constante del número de obras, asociado a la voluntad de reunir en un lugar distinto del de arte antiguo las pinturas y esculturas modernas, dio lugar a un ambicioso proyecto de renovación y ampliación que concluyó 20 años más tarde con la inauguración del Museo de Arte Moderno, realizado por Roger Bastin. 8 pisos subterráneos articulados alrededor de un pozo por donde ingresa la luz, en perfecta armonía con las construcciones preexistentes. Es agradable pasear por Bruselas en los barrios históricos del Pentágono. Se sube a las suaves colinas y se descubren, incorporados en imponentes edificios del siglo XIX, los vestigios de delicados decorados arquitectónicos del siglo XVIII. Lo que subsiste del Palacio de Carlos Alejandro de Lorena forma parte de ellos. Su entrada semicircular con aire barroco lo torna reconocible, aunque se encuentre encastrado entre alas que fueron agregadas ulteriormente. A nuestro alrededor, el Monte de las Artes, con su Plaza de los Museos, no resulta atractivo, ya que un proyecto de los años 60, poco respetuoso de los monumentos existentes, le quita bastante gracia. Sin embargo, allá vamos. Luego de haber cruzado el Parque de Bruselas, renovado recientemente, con una mañana soleada, no escasean en Bruselas, llegamos al Palacio algo mortecino que alberga el Museo de Arte Antiguo. La severidad y los colores oscuros de la fachada contrastan con la alegre explosión de colores que nos espera en el interior, donde los grandes maestros flamencos y holandeses despliegan toda su exuberancia. Así se trate de las superficies brillantes, planas, casi virtuosas de los cuadros del siglo XV o de la pintura espesa de Rubens o de la rica colección de Jordaens, en estas salas austeras triunfa el color. Si afuera el clima es templado, el cielo le hará eco. Si por el contrario el día es gris, herencia del vecino Mar del Norte, la paleta brillante de los pintores animará al visitante, lo embriagará de tonalidades cálidas y de luz, y en su fuero interno se verá bailar alegremente como en una kermés de Bruegel. Sí, es muy agradable pasear por Bruselas. Y la etapa en este suntuoso museo, por cierto, contribuye. La organización de esta sala está centrada en el pintor Valon Roger van der Weyden, el más grande maestro del primer período de la escuela flamenca. Van der Weyden fue un artista de envergadura internacional. Por un lado, se inspiró en las escenas sagradas de los grandes nombres de la escuela italiana.
Por el otro, fue quien dio a conocer a Europa meridional la técnica de la pintura al óleo desarrollada por Van Eyck y su aplicación en finas capas sucesivas. Entre los primeros flamencos que pintaron sobre tela fue uno de los retratistas más apreciados de la primera mitad del siglo XV. Además de una Piedad, dos de sus célebres retratos masculinos están expuestos aquí, el de Antonio de Borgoña y el de Laurent Froment. Junto a obras de Dirk Boots, uno de los principales discípulos de Van der Weyden, se puede admirar la Anunciación del Maestro de Flemal, que traslada el tema sagrado a un decorado doméstico del siglo XV. Los personajes de las Sagradas Escrituras ocupan aquí un interior doméstico banal, donde se reconocen varios objetos de uso cotidiano representados con gran esmero. Un libro abierto con las páginas levantadas, una jarra de cerámica con flores de lis, un candelabro de cobre brillante con una vela consumida. La escena está construida según una perspectiva que respeta un esquema típicamente flamenco, con un punto de vista elevado y el suelo inclinado. Está iluminada por una luz clara y límpida que exalta los volúmenes. Conforme a la tradición, el arcángel Gabriel se presenta a María por la izquierda, mientras que ésta se encuentra humildemente sentada en el suelo a los pies de un gran banco leyendo las Sagradas Escrituras. Mira tímidamente hacia abajo en señal de obediencia y devoción. El borde de su manto lleva una inscripción probablemente extraída del Salve Regina. Cada objeto de la habitación tiene una significación simbólica precisa. Las flores de lis en el florero, por ejemplo, hacen alusión a la virginidad de María, mientras que los pequeños leones que decoran el banco evocan los del trono de Salomón. El profeta Jeremías asume aquí los rasgos de un humanista en plena lectura en una esquina de su escritorio. El pintor lo representa como un erudito vestido a la moda de su tiempo más que como profeta hebreo. Ubica al personaje sobre un pedestal de piedra como si se tratara de una estatua en un nicho. De esta manera cobra un aspecto monumental, reforzado por los pliegues de su hábito que parece casi esculpido. La obra es una síntesis de la tradición del Renacimiento italiano, a la cual debemos la luz intensa y el aspecto escultural del drapeado y de la tradición flamenca. La atención otorgada a los detalles, la descripción puntual de los objetos sobre el estante y el rostro expresivo del profeta, que parece un retrato, son típicamente nórdicos. Los especialistas se interrogaron largamente acerca de la identidad de este joven que probablemente sea Anton von Burgund, hijo ilegítimo de Felipe el Bueno. Lo que es seguro es su pertenencia a un gran linaje. Lleva puesto el collar de Toisón de Oro, orden de la caballería fundada por Felipe de Borgoña en persona. La flecha en su mano derecha, por otra parte, es un atributo típico de caballeros, militares y miembros de la corte, pero podría evocar más precisamente una victoria durante un torneo anual de los arqueros. Aunque Van der Weyden tiende a idealizar un poco la figura, simplificando los rasgos de la cara, esta no pierde expresividad. El joven evita mirar al observador. Sus ojos almendrados están como velados de melancolía, pero colmados de orgullo. Sus labios están cerrados. La pose de 3/4 perfil del personaje que se recorta sobre un fondo oscuro es típicamente flamenca. Esta larga sala alberga las obras de varios grandes maestros flamencos de los siglos XV y XVI, entre ellas la de Hugo van der Goes, Hans Memling, Quentin Metzys, Jan Cornelitz, Pieter Bruegel el joven, así como del alemán Lucas Cranach. Junto a obras religiosas de gran formato como La Piedad de Petrus Christus, alumno de Jan van Eyck, se pueden admirar cuadros destinados al culto privado como la delicada Virgen con el niño dándole papilla de Gerard David, en la que revisita el tema clásico de la Virgen con el niño con un toque excepcionalmente moderno. Entre los artistas expuestos en esta sala, Hans Memling interpreta grandes acontecimientos religiosos y privados para la burguesía de Brujas que merecen una atención particular.
Memling fue un artista muy apreciado por sus conciudadanos y sabía pintar tanto retratos fieles y de gran naturalidad como el de los esposos Morel, como composiciones religiosas colmadas de ternura y detalles poéticos como el martirio de San Sebastián. Sebastián era un joven capitán de la Guardia Pretoriana muerto por haber ayudado a los cristianos perseguidos por el emperador Diocleciano en el siglo III. Memling representa el cara a cara entre el joven y sus verdugos en un paisaje sereno y apacible. En el fondo se eleva una ciudad realizada según una original perspectiva. Sobre la derecha se entrevea a Diocleciano entre las rocas. En primer plano, con el rostro impasible y el cuerpo endeble, San Sebastián padece el martirio. Su brazo derecho desciende a lo largo del cuerpo. El izquierdo está atado a un árbol por encima de su cabeza. Protegido por la gracia divina, el cuerpo del santo parece apenas arañado por las flechas que le lanzan los arqueros. Estos tampoco manifiestan emoción alguna. En sus rostros no existe rastro de odio, solo la explosión concentrada de tiradores que buscan dar en el blanco. Esta escena de martirio no representa ningún elemento sangriento y está inmersa en una atmósfera sentimental, casi elegíaca. Este pequeño cuadro presenta a los personajes esculturales y poéticos a la vez. El grupo de María, Santa Ana y el Niño se destaca en el centro de la composición realizado en un triángulo. A su izquierda, rezando de rodillas, vemos al comitente de la obra, un monje franciscano del siglo XV que ostenta su tonsura y el hábito característico. Observen las manos delicadas de los personajes, aún más expresivas que los rostros de tez clara, casi blanca. Los contornos están definidos por un trazo fino. Los colores se conjugan armoniosamente. Las sombras sobre el manto azul de la Virgen y el rojo vivo del vestido de Santa Ana son espléndidos. El césped florecido forma una suerte de alfombra que delimita el espacio reservado al grupo sagrado que, de este modo, queda separado del lugar donde se encuentra el comitente, arrodillado sobre la tierra árida. Willem Morel fue el burgomaestre de Brujas, director de la sucursal local del Banco de Roma, miembro de la rica corporación de negociantes de especias y uno de los comerciantes más influyentes que contribuyeron al éxito de Hans Memling como retratista. Originalmente, esta pintura formaba parte de un tríptico. La parte central se extravió, pero el retrato de Bárbara van Blandenberg, esposa de Morel, también está expuesto en esta sala. Ambos cónyuges están representados de 3/4, las manos juntas, rezando. Su gesto de devoción está dirigido a la Virgen que probablemente figuraba en el panel central. Esta posición de 3/4, típica de los retratos flamencos, pone en valor el alto rango de los personajes representados. Los personajes, aunque estáticos, revisten una elegancia natural. Memling muestra un Morel con actitud seria y no duda en reproducir su nariz pronunciada y el mentón imperfecto, mientras que su mujer, siguiendo los cánones de la época, presenta una frente alta y amplia, una cara ovalada y una boca carnosa. Es una de las obras del museo que el público más aprecia. Un retrato de la Virgen con el Niño en un decorado doméstico muy íntimo que renueva la interpretación tradicional de este tema religioso. Existen al menos 4 versiones de esta pintura, lo cual prueba que debía ser muy popular en Brujas a fines del siglo XV. Al igual que cualquier madre, María se ocupa de su hijo que, sentado sobre su regazo, tiene en su mano derecha la cuchara con la cual llevará a su boca la leche que contiene el cuenco posado sobre la mesa. Es una escena plena de espontaneidad, impregnada de una dulzura tranquilizadora que encontramos en el paisaje que se perfila más allá de la ventana abierta. El maestro flamenco derriba el muro entre el mundo espiritual y el mundo material, mezclando sentimiento divino y naturaleza humana en un espíritu influenciado por los principios del humanismo italiano.
Nos encontramos en una de las salas más apreciadas por los visitantes, dedicada a las obras de Pieter Bruegel el Viejo, considerado el más fiel discípulo de El Bosco, el último pintor primitivo y uno de los más grandes de la tradición flamenca. Artista humanista y muy culto, pasó cerca de 2 años en Italia, donde trabó amistad con grabadores e imprenteros más que con reyes, papas y cardenales. A decir verdad, Bruegel fue el pintor del mundo campesino, cuyas costumbres y comportamientos estudió hasta en sus más mínimos detalles, creando paisajes poéticos y escenas costumbristas que son verdaderas pruebas de amor para con su pueblo y su tierra. Es ahí donde sitúa algunos episodios de las Sagradas Escrituras, como el censo de Belén o empadronamiento de Belén, o de la mitología como la caída de Ícaro. Las piernas rodeadas por una ligera espuma, apenas perceptible sobre la derecha de la tela entre la orilla y el barco, pertenecen a Ícaro, el mítico hijo de Dédalo que soñaba con volar. En un paisaje luminoso, la vida transcurre apaciblemente. El labrador, el pastor, el pescador, los marinos prosiguen imperturbables sus tareas sin advertir lo que sucede. El sol que hizo derretir las alas de Ícaro, según el relato de Ovidio, debería estar alto en el horizonte. Bruegel, en cambio, representa la escena al atardecer, desplazando la atención al tiempo que pasa. El día es tan breve como la vida misma, y la carreta no se detiene por un hombre que muere. El matorral sobre la izquierda oculta el cadáver de un anciano, cerca del campesino en primer plano. Sobre la derecha, un navío flota en las aguas verde esmeralda del mar, pero su tripulación pareciera no advertir nada. Otra referencia del pintor a la indiferencia humana. En el centro de la escena, con su fina silueta protegida por una armadura reluciente, San Miguel blande una espada encaramado a un dragón de 7 cabezas. Combate contra los ángeles rebeldes, defendiéndose con un pequeño escudo ornado con una cruz roja sobre fondo blanco. Está rodeado de ángeles fieles, unos armados con espadas, otros soplando largas trompetas. Inspirándose claramente en el repertorio grotesco de El Bosco, Bruegel pinta un enmarañamiento tumultuoso de monstruos y reptiles que parece invadir la escena. En esta masa confusa se pueden distinguir ostras gigantescas y deformes, extraños demonios protegidos por armaduras, cabezas humanas dotadas de alas de mariposas. Este desorden aparente, destinado a impresionar al espectador, está atenuado por 2 grandes ángeles blancos provistos de espadas. En torno a ellos los colores se aclaran siguiendo un esquema circular. Bruegel sitúa este célebre episodio evangélico en un pueblo de Flandes. Es invierno y un sol rojo opaco desciende en el cielo nuboso. El pintor representa la llegada a Belén de José y María embarazada en primer plano. La escena está poblada de criaturas vulgares, anónimas y acontecimientos cotidianos. Alguien degüella un cerdo. Una mujer barre la nieve. Los carpinteros montan la estructura de un cobertizo. Niños se divierten patinando. Nadie se interesa por el pobre carpintero José, que carga una sierra sobre su espalda, ni por María cabalgando sobre su burro. Mientras tanto, como cuenta el Evangelio según San Lucas, una multitud de comerciantes, campesinos y pobres se dirige hacia los funcionarios imperiales que, en el albergue llamado La Corona Verde, aprovecha el censo ordenado por Augusto para percibir el diezmo. La obra, firmada y fechada abajo a la derecha, será objeto de numerosas copias de Pieter Bruegel el Joven, una de las cuales se conserva en este mismo museo. A comienzos del siglo XVI, la ciudad de Anvers adquirió una importancia sin igual y suplantó a Brujas para transformarse en pocos años en la verdadera capital del Atlántico. Los muelles de su puerto se llenaron de barcos cargados de mercaderías y su economía floreció. Fue en este clima de efervescencia económica y social que numerosos artistas provenientes de toda Europa llegaron a Flandes, difundiendo la gran novedad que significó el Renacimiento italiano. Varios lenguajes artísticos se influenciaron con resultados a veces excepcionales. En esta sala se pueden admirar algunos ejemplos de la producción pictórica de Anvers de comienzos del siglo XVI,
empezando por el espléndido altar de Santa Ana de Quentin Metsys, artista que supo mezclar los modelos de pintores primitivos flamencos con los del Renacimiento italiano. Junto a esta obra maestra están expuestas obras religiosas y escenas costumbristas de pintores activos en Amberes de la misma época, Jan Sanders van Hemesen, Peter Artsen y Joaquín Bucheler. Este altar de Santa Ana ocupa el panel central del tríptico de la Hermandad de Santa Ana, que ilustra la vida de Santa Ana y de su esposo Joaquín en 5 episodios conforme a los evangelios apócrifos. La descripción de la Sagrada Familia se apoya sobre una composición armoniosa y mesurada, secuenciada por una rigurosa simetría y colores límpidos y delicados, según un modelo visiblemente italiano. Incluso se puede comprobar la influencia de Leonardo da Vinci en el paisaje del fondo y las caras de los personajes. El niño en brazos de la Virgen está en el centro del cuadro, junto a Santa Ana. Sus respectivos cónyuges se ubican detrás de ellas. Las otras 2 hijas de Santa Ana están en primer plano. María Jacobé, sentada a los pies de la Madonna, junto a sus 4 hijos. Y María Salomé, a la derecha, con sus hijos Juan el Evangelista y Santiago el Mayor. Los esposos de las hermanas de la Virgen, Alfeo y Zebedeo, también se encuentran presentes junto a Joaquín y José. Al ilustrar la parábola del hijo pródigo, de acuerdo con la tradición iconográfica del siglo XVI, Van Hemesen se concentra más en el comportamiento desviado del hijo que en el perdón del padre, símbolo del perdón de Dios. El pintor crea así una escena licenciosa. El joven juega a los dados por dinero, como lo indica la moneda que está sobre la mesa, rodeado por varias mujeres. Este grupo se compone de personajes muy expresivos, casi caricaturescos, cuyos gestos y actitudes son estudiados con gran fineza. Mientras el primer plano está destinado a poner el acento sobre la conducta inmoral del hijo, los monumentos detrás de las columnas que evocan el Renacimiento italiano sirven como decorado a la escena del arrepentimiento y del regreso al hogar. Esta sala está dedicada a las obras de Jacob Jordaens, artista talentoso que luego de una formación manierista en Amberes llamó la atención de Rubens, con quien trabajó durante largo tiempo. Junto con Van Dyck, David Tenieu el joven y Jean Bruegel el viejo, Jordaens fue uno de los protagonistas de la pintura flamenca del siglo XVII. Una pintura barroca heredada de Rubens e impregnada del realismo laico de las escenas costumbristas como El Rey bebe o El Sátiro y el Campesino, de la cual el museo conserva 2 versiones diferentes. Son estos los temas que mejor convienen al uso de luces crudas que lo caracteriza y que se traduce en una suerte de realismo. Aunque nunca haya conocido Italia, Jordaens fue influenciado por la obra de los pintores del siglo XVI italiano y especialmente por Caravaggio, de quien retoma el trabajo particular de la luz. Junto a cuadros de inspiración campesina y doméstica, hay también en esta sala telas de tema religioso o mitológico como Jesús y Nicodemo y Alegoría de la fertilidad. El rey de la fiesta, como dicta la tradición, es aquel que ha ganado la corona por haber encontrado el haba en la torta. Jordaens lo representa en el centro de una composición llena de vida, el final de un banquete, repleto de nuevas amistades y copas que se elevan. El pintor dispone a los invitados en 2 grupos distintos, a la izquierda y a la derecha del rey, siguiendo una rigurosa geometría. Sobre la mesa ubica un timbal en metal dorado, platos de estaño y una torta en el medio. En medio de la confusión, una mujer limpia la cola de un bebé en equilibrio inestable sobre su regazo, mientras que un perro se alza sobre el hombre que está en primer plano. Esta obra, ejecutada por un artista convertido al protestantismo y que aspira a la sobriedad, parece ser una crítica a los excesos, como también lo sugiere la inscripción en el cartouche central. Es bueno ser invitado, si uno no paga. El pintor emite un mensaje moral a sus contemporáneos, invitándolos a la moderación.
El tema del sátiro y el campesino es recurrente en la obra de Jacob Jordaens. Conocemos varias versiones. Además de las dos telas expuestas en esta sala, recordemos las de la Pinacoteca de Múnich y la del Museo Pushkin. Jordaens se inspira de una fábula de Esopo muy conocida por la burguesía de Anvers. Representa la mesa de un campesino a la cual está invitado un sátiro. Este último se muestra desagradablemente impresionado por el hecho de que su anfitrión pueda exhalar tanto aire cálido como frío. Con el mismo aliento se calienta las manos para luego enfriar su sopa y renuncia a su amistad. Se trata de una invitación a mantenerse a resguardo de las personalidades ambiguas. La obra está fuertemente marcada por la influencia del gran pintor lombardo Caravaggio, tanto en la elección de los personajes que parecen gente del pueblo, como en el contraste acentuado entre las zonas de luz y sombra. Al recorrer esta sala que alberga pinturas de artistas célebres como Rembrandt, Frans Hals y Van Dyck, nos asombra el gran número de retratos. Burgueses de los siglos XVII y XVIII nos observan desde las paredes, hombres y mujeres en cuyos retratos los autores supieron plasmar con brío la personalidad y el carácter individual. A su lado aparecen intelectuales, coleccionistas, artistas como el escultor François Duquesnoy y pintado por Van Dyck, a quien había conocido durante su estadía en Roma. Pero es sobre todo al observar el retrato del pintor y su familia de Cornelis de Vos que entenderemos el papel que los artistas desempeñaron durante aquellos florecientes años. El pintor, cual un aristócrata, es manifiestamente consciente de su propio valor, al punto de representarse en un interior lujoso de acuerdo con los cánones que utilizaba para sus ricos clientes. Vemos un grupo familiar en un interior lujoso, probablemente una sala de la casa del artista Cornelis de Vos. Este autorretrato optimista subraya la posición social del artista, perteneciente él también a una burguesía acomodada para la cual pintaba siguiendo las lecciones de Van Dyck y en menor medida de Rubens, de quien fue colaborador. Retratista reconocido, era muy dotado para captar las expresiones. Las miradas tiernas de sus hijos y la de su mujer, más bien satisfecha, han sido plasmadas con gran sutileza. Reproduce con el mismo cuidado el color de la tez, los cabellos y los géneros preciosos de los vestidos. El juego de las manos de los niños que buscan a sus padres es espléndido. La niña posa su mano izquierda sobre la rodilla de su madre, mientras que el hijo ofrece un racimo de uvas a su padre. Nos encontramos frente a uno de los numerosos retratos que Van Dyck ejecutó durante su estadía en Génova, el de Porcia Imperiale, esposa de un banquero y de su hija María Francesca. Nacida en 1586, la madre debe tener poco menos de 40 años en el momento de este retrato, mientras que su hija, como se adivina por la inscripción latina Virtute Gaudet, que exalta su virtud, debía estar ya en edad de casarse. La composición está dividida por una diagonal que separa el espacio de la izquierda, donde se encuentra Porcia, caracterizada por colores oscuros, del de la derecha reservado a María Francesca, ataviada con un vestido claro de reflejos plateados. La mirada dulce de la joven contrasta con la expresión severa y determinada de su madre. Esta tiene en su mano izquierda un abanico cerrado y apoya la derecha sobre el brazo del sillón. El fondo oscuro y las pesadas colgaduras confieren un aspecto monumental a las figuras que parecen dominar al espectador. Entre las obras de esta sala, íntegramente dedicada al neoclasicismo, llama la atención La muerte de Marat de Jacques-Louis David. Luego del deceso de Marat, David, que fue uno de los últimos en verlo vivo, estuvo encargado de organizar sus funerales y de pintar esta tela, símbolo de la Revolución Francesa. Además de esta obra poderosamente trágica, veremos Marte desarmado por Venus y Las Gracias, realizada por David en 1824 en Bruselas, donde se refugió al final de los 100 días y siguió pintando, aunque de manera cada vez menos inspirada y más académica. Junto a las telas del maestro parisino, descubrimos varios trabajos de su alumno François-Joseph Navet, que siguió al artista en su periplo bruselense. Virgilio, leyendo la Eneida de Ingres,
merece igualmente nuestra atención. Se trata de una composición rica en referencias clásicas y neoclásicas, empezando por la elección del tema. Obra maestra de la Revolución Francesa, este cuadro representa el asesinato de Marat, elevado al rango de mártir luego de haber sido asesinado por Charlotte Corday, una joven fanática favorable a la monarquía. El tiempo parece haberse detenido. La escena es despojada, depurada, inmóvil. El revolucionario se encuentra todavía sentado en la bañadera donde solía tomar largos baños terapéuticos contra una enfermedad de la piel. En su mano izquierda tiene la carta en la cual la asesina le solicitaba un encuentro. El brazo derecho, abandonado sobre la sábana remendada, retoma la posición de Cristo en la deposición, con el fin de suscitar aún más compasión en el espectador. El fondo oscuro nos incita a observar los pocos objetos presentes en la escena. El cuchillo ensangrentado en el suelo, la pluma de oca, el tintero y los papeles sobre el banco de madera, que el pintor transforma en una lápida en la cual escribe una dedicatoria a su difunto amigo, a Marat David. En plena noche, el poeta romano Virgilio lee la Eneida a la familia imperial. Al son de las palabras, «Tu Marcellus eris», Octavia, la madre de Marcellus, cae desvanecida en brazos de su hermano, el emperador Augusto. En cambio, Livia, tercera esposa del emperador, permanece impasible, ya que la muerte de Marcellus permitirá asegurar a su hijo Tiberio la sucesión al trono. Así, mientras Augusto, con un gesto solemne, impone silencio al narrador invisible que es Virgilio, Livia lanza una cruel mirada a su cuñada inconsciente. Impresiona la fuerza plástica y expresiva de los personajes, la de Livia en particular, para quien Ingres parece haberse inspirado de la estatua de Agripina del Capitolio y la de Leticia Bonaparte de Cánova. Esta obra es probablemente el fragmento de una tela más grande destinada a decorar la residencia imperial de Napoleón en el Quirinale. Habiendo permanecido en el taller de Ingres hasta su muerte en 1867, fue adquirida por los Museos Reales de Bruselas por 5.700 francos. Esta sala ofrece un panorama de los más célebres pintores flamencos y holandeses del siglo XVII, el famoso siglo de oro holandés, durante el cual las 7 provincias unidas de Holanda se separaron de España y crearon una república. Los ricos comerciantes se transformaron en mecenas apasionados. Los pintores holandeses se especializaron en naturalezas muertas y paisajes, vidas terrestres y marítimas que, como las de Jan van Goyen, Meinder Obema y Jacob van Ruysdael, reflejaban el orgullo de haber arrancado la tierra al mar, al igual que el poder comercial y naval de la República. Otro género típico del barroco holandés es el retrato. Frans Hals, pintor de la gran burguesía, supo representar a sus personajes desde un ángulo que nunca era convencional, tal como lo manifiesta el retrato de Willem van Heyhuizen. Del mismo autor podemos admirar grupos de niños cuya vitalidad y fineza de ejecución son excepcionales. Un grupo de niños sonrientes que juegan con un carro tirado por una cabra son los protagonistas de esta obra. Originalmente la pintura formaba parte de una tela más grande que representaba a una familia al aire libre. Los padres de este trío, que no han podido ser identificados con certeza, aparecían con sus otros 7 niños a la izquierda de la tela, hoy conservada en una colección inglesa. Gracias a la habilidad que lo caracteriza, Hals capta con vivacidad las expresiones que se dibujan sobre sus rostros. La composición, dominada por tonos oscuros, hace resaltar sus caras de mejillas sonrojadas, enmarcadas por frutillas blancas y puntillas que decoran las cofias. El espíritu de observación del maestro holandés es notable. Logra captar la dinámica imperceptible y la mímica de los personajes. Frans Hals representa a su modelo con su espontaneidad habitual. Estamos frente a un burgués centrado en carnes, de aspecto saludable y robusto y con aire desenvuelto. Hals ya había realizado su retrato en la década anterior, pero de pie delante del fastuoso cortinado que encontramos aquí, único elemento lujoso en este interior doméstico despojado. El hombre está sentado en posición inestable, como si se amacara sobre la silla.
Detrás de él, medio oculto por la cortina, se percibe un cuadro que representa un paisaje nórdico. Un libro está posado sobre la mesa. Esta tela impresiona por su sinceridad, su trazo veloz y esencial, su capacidad para fijar con realismo la inmediatez y la precariedad del instante. Ninguna colección podría considerarse completa sin Peter Paul Rubens, quien irrumpió en la escena europea a comienzos del siglo XVII y fue durante largo tiempo el artista más requerido del continente. El museo posee una extraordinaria colección del maestro flamenco. Sus grandes retablos, requisados por Francia bajo Napoleón, restituidos luego en 1815 y confiados a la Escuela de Bellas Artes de Bruselas, constituyeron el primer núcleo prestigioso del Museo del Arte Antiguo. En esta sala se puede admirar también una serie de obras maestras de primerísimo orden realizadas por Rubens con ayuda de su atelier, verdadera empresa que llegó a contar con un centenar de empleados, entre ellos Anton van Dyck. Por lo demás, la contribución de Van Dyck puede observarse en la Adoración de los Magos de 1618. Veremos también obras más tardías de Rubens, como El Camino hacia el Calvario y El Martirio de San Livino, en las cuales el artista sintetiza perfectamente los cánones barrocos y los principios religiosos de la Contrarreforma. María presenta a Jesús a los magos, alzándolo del humilde Moisés cubierto de paja donde dormía. El niño, ayudado por su madre, posa su mano izquierda sobre la cabeza del rey griego, el mayor de los tres, que lleva un manto dorado y una estola de sacerdote. La elección de representarlo en hábito litúrgico hace voluntariamente alusión al sacramento de la Eucaristía, fruto del sacrificio de Cristo. Los otros dos magos se encuentran de pie sobre la derecha: Baltasar, el negro de Etiopía, con su turbante blanco, y Melchor con las manos cruzadas sobre el pecho y rasgos europeos como marca la tradición. En un espacio muy restringido, Rubens logra insertar una multitud de personajes llegados para ver al niño. Los dispone a la derecha sobre una escalera, elemento surgido de la tradición veneciana. El artista organiza su composición según dos diagonales, cuya intersección se opera a nivel del rostro de Jesús, para que el espectador focalice en él su atención. Este gran retablo es la más célebre representación del martirio de San Livino, noble escocés y obispo de Gant en el siglo VII. Rubens pone en escena la tortura que le infligieron unos maleantes paganos cerca de Esche San Livino en las Flandes orientales. El santo lleva puesto el hábito episcopal, mientras que su mitra y su cruz permanecen en el suelo, arrancadas por la furia de los agresores. El artista describe el instante que precede a la muerte, cuando le arrancan la lengua para dársela luego a los perros pintados abajo a la derecha. Una tempestad que espanta a los feroces asesinos se desencadena en el cielo. De allí surgen dos ángeles vengadores, armados con un rayo. Montados a caballos que relinchan, dos angelotes sostienen una rama de palmera y una corona, atributos que ilustran el estatuto de mártir al cual Livino será elevado luego de su muerte. Este panel se caracteriza por su potencia dramática. La crueldad de los paganos está magistralmente descrita en el rostro del verdugo, rojo de rabia, el mismo color que hace eco al turbante que resalta en medio de la composición. El cuerpo de Cristo está apoyado contra una roca, la cabeza abandonada sobre el regazo de su madre, que eleva los ojos al cielo. Rubens representa a las dos Marías en llanto, a San Juan en la penumbra de la gruta y adelante a San Francisco inclinándose hacia Jesús, las manos juntas rezando, los ojos rodeados de rojo y los estigmas aparentes. Dos ángeles están sobre la izquierda. Uno, vestido de rojo y armado con una lanza ensangrentada, mira en dirección del espectador, como invitándolo a participar de la escena. El otro extiende el brazo para tocar las heridas sobre el flanco de Jesús. Todos los personajes están orientados hacia Cristo, participando de su sufrimiento. De este modo, Rubens busca evocar el momento de la Eucaristía, punto culminante del cristianismo, durante el cual los fieles, nutriéndose del cuerpo de Cristo, forman un cuerpo único que constituye la Iglesia. Esta sala alberga a grandes maestros de la pintura italiana.
Desde Tintoretto, uno de los más célebres representantes de la escuela veneciana y uno de los últimos grandes pintores del Renacimiento transalpino, del cual se puede admirar el transporte del cuerpo de San Marco por los cristianos, hasta Francesco Guardi, pasando por Tiepolo con las virtudes teologales, Evaristo Bashenis y Giuseppe Maria Crespi. Vemos una sucesión de obras de tema religioso y mitológico como Hécuba sacándole los ojos a Polymnestor y Naturalezas muertas como instrumentos de música de Evaristo Bashenis. Instrumentos de música puestos sobre una mesa recubierta de un género oscuro y precioso como abandonados al final de un concierto en ausencia de un músico. No se trata de simples objetos de placer efímero. Adquieren en esta tela del maestro bergamasco una identidad propia, o mejor, una individualidad que hace de ellos verdaderos sujetos. Este tipo de naturaleza muerta, creada por Bashenis a comienzos del siglo XVII, siguió en boga sin demasiados cambios hasta la primera mitad del siglo siguiente. Una viola y guitarras de madera con incrustaciones de marfil ocupan el centro de la composición, delante del laúd. Sobre la derecha, dos manzanas podridas recuerdan la precariedad y la fragilidad de la existencia. Una partitura musical sobresale del cajón abierto en la atmósfera silenciosa que caracteriza esta obra. El relato de esta venganza, conclusión de una historia cruel, proviene de Eurípides. Hécuba, esposa de Príamo, rey de Troya, desata su ira contra Polymnestor, rey de Tracia, que asesinó a su hijo Polídoro para apoderarse del tesoro de la ciudad. Crespi representa el desenlace de la historia. Hécuba ya ha matado a los dos hijos de Polymnestor y ahora busca arrancarle los ojos. Desesperado, el hombre se debate e intenta golpear para sustraerse del furor de la reina, cuyo cuerpo robusto está cubierto de prendas que revolotean ostensiblemente. Otra mujer la ayuda tomando fuertemente los brazos del asesino para impedirle escapar de su ensañamiento. Crespi ilustra este drama mitológico feroz adoptando un estilo monumental y un dibujo nervioso que crea personajes ambiguos e inquietantes, recortados sobre el fondo oscuro bajo una luz pálida.